Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 27 de noviembre, lunes de la semana 34 del tiempo ordinario, última semana del año litúrgico. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos la lectura del profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 6 y 8 al 20. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Sanaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: le tengo miedo al rey mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malasar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Leemos el libro del profeta Daniel y vemos justamente cómo a partir del inicio se nos va a contar la historia de Daniel y de sus amigos. ¿Y dónde se origina esa historia? En que Judá es tomada por el rey Nabucodonosor. Jerusalén es capturada y entonces se produce la gran deportación de los israelitas a Babilonia. Y la historia empieza porque ese rey Nabucodonosor, después de haber tomado Jerusalén, después de haber hecho suyo toda la tierra prometida a los judíos, lo que hace es mandar a elegir a jóvenes israelitas de sangre real y nobleza. ¿Para qué? Para que trabajaran para él,
a su servicio, es decir, al servicio de la corte. Esto implica efectivamente un gran problema para ellos. Tienen que ser seleccionados de la nobleza, jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, para que aprendan la lengua y la literatura de los caldeos. Lo que va a suceder es que el rey va a decir, bueno, yo me voy a encargar de la alimentación de estos, yo me voy a encargar de que tengan todo lo necesario. En una época de deportación, en una época en que Israel ha sido tomada, ha perdido la guerra, hay un nuevo imperio que los ha dominado, han vuelto a la esclavitud y no solo a la esclavitud, sino que han perdido la tierra prometida. Tener la situación que tienen Daniel, Ananías, Misael y Azarías es una situación privilegiada. Imagínate en medio de la tragedia que están viviendo los israelitas, que te aseguren que tienes comida, que te aseguren que tienes techo, que te aseguren que tienes educación. Bueno, es una situación maravillosa para ellos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la comida que van a recibir es la comida de la mesa del rey. Y la comida de la mesa del rey no se prepara de acuerdo a las costumbres, a las tradiciones y a las normas establecidas para los judíos. Normas en las cuales no podían comer ciertos alimentos, normas en las cuales además el modo de sacrificar a los animales, el modo de desangrarlos, el modo de cocinarlos estaba establecido por la alianza que había hecho Israel con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que les preocupa a estos 4 jóvenes? No poder cumplir con la alianza, no poder cumplir con lo que ha mandado el Señor. Esa es su gran preocupación. Y qué bonito es entonces ver cómo en medio de una tremenda tragedia, en medio de haber sido elegidos para tener asegurada su vida, ¿qué deciden estos 4 jóvenes? Luchar para cumplir lo que el Señor les había mandado. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey. Y entonces suplica al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Este jefe de oficiales siente agrado por Daniel y por sus compañeros, pero le manifiesta su temor. ¿Cuál es su temor? Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida. Imagínate que llega a verlos más delgados que los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a peligrar mi vida. ¿Qué hace Daniel? Confiar plenamente en el Señor. ¿Qué nos está mostrando esta escritura? La confianza en Dios, la confianza plena y verdadera. Delante de la lógica humana, ¿qué es lo que podemos pensar? Bueno, si estos jóvenes no aprovechan la comida que les está ofreciendo el rey, se van a desnutrir, van a ponerse más flacos, van a perder fuerza y el rey al final se va a dar cuenta de lo que sucede. Y no solo se habrán puesto en peligro ellos, sino que habrán puesto en peligro a un inocente. Pero aún así, van en contra de la lógica humana para confiar en el Señor, para confiar plenamente en el Señor. Y entonces le dicen, mira, haz la prueba durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. No vamos a comer de la mesa del rey, no vamos a tomar su vino si al final de esos 10 días no ha pasado nada, es decir, estamos bien, entonces tú vas a poder decidir. Si enflaquecemos, si verdaderamente perdemos las fuerzas, bueno, entonces tú nos tratarás como ha dicho el rey. Pero Daniel y sus amigos confían en el Señor, acepta la propuesta y después de 10 días ellos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que aquellos que comían de la mesa del rey. ¿Qué nos está diciendo entonces esta palabra? Algo muy sencillo.
la confianza en el Señor, la profunda y verdadera confianza en el Señor. Se hace efectivamente así, confiando. Si uno quiere seguridad, no, es que yo quiero estar seguro. Mira, el que busca la seguridad en esta vida nunca va a confiar verdaderamente en el Señor. No va a confiar. No va a confiar de verdad. Siempre va a encontrar alguna idea, siempre va a encontrar alguna cosa, alguna justificación. No solo que los jóvenes estaban más fuertes que los otros, más robustos, sino que además Dios les dio sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. Y además a Daniel la capacidad de interpretar visiones y sueños. Es decir, que esa confianza en el Señor que produce grandes beneficios de parte del Señor, produce grandes gracias que les da el Señor, y por eso el rey los encuentra delante de los demás 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Y esto va a significar un enorme beneficio para todo el pueblo de Israel a partir de ahí, porque a partir de ahí se va a poder producir efectivamente la recuperación de esa tierra prometida que les había dado el Señor y que habían perdido por esa infidelidad a la alianza. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Como vemos, el Evangelio de hoy es sumamente corto y podemos pensar que, bueno, hay poquito que decir, y sin embargo es un Evangelio gigantesco. Empieza diciéndonos que Jesús levantó los ojos, Jesús vio, Jesús mira. Y ese mirar de Jesús es tan importante porque forma parte del camino cristiano. Cristo sabe mirar, se fija en las cosas. Así como nosotros tenemos que saber mirar a Cristo en primer lugar, mirar a Cristo para saberlo imitar, porque solo el que mira a Cristo imita a Cristo. Solo el que mira a Cristo lo considera verdadero maestro. Nosotros sabemos cómo podemos imitar a una persona en la medida que sabemos mirarlo. Pero además mirar significa es estar atento a la realidad, ese mirar para efectivamente no ser engañados. No, es que yo sí estoy atento, yo estoy con los ojos abiertos. Y por eso no me engañan. A Jesús no lo engaña la falsa generosidad. Él es capaz de mirar la verdadera generosidad. Mira en primer lugar a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Y se nos va a mostrar entonces una realidad. El Señor sabe lo que hay en el corazón de los otros. Él sí que lo conoce. Tú y yo no. Por eso es tan peligroso cuando creemos conocer el corazón de los demás, porque en el fondo lo que hay es ese pecado de arrogancia, de soberbia, de creer que yo puedo conocer lo que hay en el corazón del otro. No, es que yo ya sé lo que tú piensas, no, es que yo sé lo que tú tienes en tu corazón. Eso es mentira. No, yo no sé. No sé, podré suponerlo, pero no lo sé. No, es que siempre has pensado así. Sí puede ser, pero yo no puedo entrar en el corazón del otro. Si yo creo que conozco el corazón del otro, entonces yo estoy lleno del pecado de soberbia de creer que tengo la capacidad que solo le pertenece a Dios. El Señor sí. El Señor es capaz de mirar y sabe perfectamente lo que ocurre. Esos ricos han dado un gran donativo, pero ese donativo no les ha significado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han dado lo que les sobraba. Pero en cambio pone el Señor sus ojos en esa pobre viuda,
que echaba 2 moneditas. 2 moneditas. Jesús mira a los ricos y mira a esa pobre viuda. Nada pasa desapercibido. Fíjate cómo otra persona podría haberse quedado viendo la cantidad de dinero que ponían los ricos y maravillarse. ¡Ay, mira, 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 tanto dinero que ponen! Y mientras pasaba la viuda, no haberle prestado atención. La viuda que se mueva para seguir viendo cómo los ricos echaban grandes cantidades. No, el Señor mira a uno y mira al otro. Mira a todos. Nos mira a cada uno de nosotros. Y aquí viene lo más hermoso. ¿Por qué? Porque se establece la medida del Evangelio. ¿Y cuál es la medida del Evangelio? La medida del Evangelio va a estar en una generosidad absoluta que confía en Dios. Fíjate cuáles son las palabras que dice el Señor. Estos dan a Dios lo que les sobra. Ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Es decir, ¿qué está estableciendo el Señor? ¿Dónde va a haber verdadera generosidad? Va a haber verdadera generosidad ahí donde hay sacrificio. Cuando yo doy una ofrenda, un donativo, que no me representa ningún sacrificio. No, es porque yo doné 10 millones de dólares. Muy bien, qué alegría, qué bueno. ¿Qué sacrificaste entregando esos 10 millones de dólares? No, bueno, ¿cambió tu estilo de vida? ¿Algo que deseabas no te lo compraste? ¿Algún lujo que querías tener no lo tienes? ¿Algo pasó en tu vida? ¿Algo se transformó en tu vida? ¿Algo dejaste de comer? ¿Algo dejaste de tener? ¿Algo dejaste de gozar? No, no, no. Bueno, hermano mío, qué bueno que hayas donado 10 millones de dólares, pero no fueron una donación hecha con generosidad, porque la generosidad tiene una medida que se llama sacrificio. Y ese sacrificio se va a dar en la medida que hay confianza en Dios. Fíjate cómo se une esto a la primera lectura. ¿Qué sucedía? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en esta situación terrible en la cual tenemos que comer porque es lo único que hay para comer. Bueno, Daniel y sus amigos deciden confiar en el Señor, confiar plenamente en el Señor. Pero nos vamos a quedar sin nuestra seguridad. Nos vamos a quedar sin nuestra comida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Confiando en Dios, confiando verdaderamente en Dios. ¿Qué es lo que ha hecho esta mujer? Esta mujer ha confiado en Dios. Ha dado lo que tenía para vivir. ¿Pero qué va a comer mañana? Bueno, ya Dios proveerá. No, yo no puedo vivir así porque, bueno, hermano mío, esa es la verdadera generosidad. La generosidad que se mide con el sacrificio. Por eso en la nueva alianza no existe una medida externa. Si alguien en la nueva alianza quiere hablarte del diezmo, bueno, eso no es la medida de Cristo. Vuelve al Antiguo Testamento. Vuelve al Antiguo Testamento porque tú no entraste en el Nuevo Testamento. No, es que si uno da el 10%, mira, cada uno es libre de decidir cuánto va a dar y cuánto quiere donar. Quiero donar el 10%. Muy bien, maravilloso. Pero que represente generosidad, y para que represente generosidad tiene que haber sacrificio. Porque habrán personas que no pueden donar el 10%. ¿Por qué? Porque no pueden. Y habrá otras, en cambio, las cuales el 10% les significa absolutamente nada, ningún sacrificio. Entonces la medida no es externa. Fíjate qué precioso es el paso de la antigua alianza a la nueva alianza. ¿Por qué? Porque en la nueva alianza siempre vamos a vivir mirando el corazón. No va a haber medidas externas que nos justifiquen. La medida es la entrega, el sacrificio que viene en la base de la confianza en Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide, los proteja y los ilumine en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Un muy feliz día para todos.